que recordaba la noche anterior a la partida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto en busca de la tierra prometida bajo la guía de Dios. Entonces se había sacrificado un cordero que recordamos debía ser sacrificado, y la sangre tenía que ser untada en las puertas de las casas de los israelitas para que el ángel de la muerte no entrase en la casa y matase a los primogénitos. En esa ocasión entonces ese ángel entró en todas las casas de Egipto donde no había una sangre cubriendo la puerta de la entrada de la casa. Y obviamente los egipcios que no sacrificaron el cordero ni usaron la sangre para untar los postes de la puerta, en cada casa hubo un muerto. Y hay por lo menos 2 o 3 faraones, según dice la historia, que por la época en que se cree que pudo haber ocurrido el éxodo, es decir, por la época en que el pueblo de Israel pudo haber salido de Egipto, estos 2 o 3 faraones no tuvieron como sucesores a su hijo primogénito, reinó otro en lugar del primogénito. Esto está bastante comprobado por la historia. Así que fíjense que el significado de esta fiesta que celebraban los judíos, donde ellos celebraban la liberación de la esclavitud al que estaban siendo sometidos en Egipto, se celebraba entonces cada año en una fecha particular, digamos, del año. Y tenía entonces, por un lado, el hecho de que mediante este sacrificio ellos lograron pasar de la esclavitud a la libertad prometida por Dios en la tierra de Canaán. Y ese sacrificio, a la vez que protegía contra el juicio de Dios, digamos, también servía de alimento, por decirlo así, y de comunión entre todos los israelitas, gracias a ese animal sacrificado que moría o era sacrificado en lugar del primogénito de la casa. Y esto era lo que se estaba celebrando en lo que podríamos decir no solo la institución, sino también la primera Santa Cena celebrada por el mismo Señor Jesucristo, en donde Él manifiesta y aclara que este cordero que fue sacrificado en su momento para posibilitar, primero, no caer bajo el juicio de Dios, y segundo, la libertad de la esclavitud, le representaba a Él mismo. Es decir, el Señor Jesucristo era el antitipo del tipo del cordero. Es decir, tipo son aquellos acontecimientos o personas o seres que prefiguran lo que iba a ser el Señor Jesús. De la misma manera que este cordero pascual liberó al pueblo de Israel y evitó que el pueblo de Israel cayera bajo el juicio de Dios, de la misma manera el Señor Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz, también nos libera a nosotros del castigo del pecado, del control del pecado en nuestra vida, y nos permite pasar de muerte a vida, nos permite pasar de la condenación a la salvación y a la esperanza de pasar la eternidad con Dios. Entonces hay un paralelo, digamos, entre lo que era la Pascua y lo que nosotros hoy día recordamos, celebramos como la Santa Cena, donde el pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo y la copa, el contenido de la copa, representa la sangre del Señor Jesús. Y el hecho de participar de estos símbolos es una manera de representar gráficamente, en forma visible y concreta, la relación espiritual que tenemos con el Señor Jesús. Es decir, nosotros hemos incorporado al Señor Jesucristo a nuestra vida. Y como dice, yo no recuerdo, no quiero equivocarme, digamos, pero un predicador muy antiguo decía que entonces el pan era el Señor Jesús y la boca era la fe. Es decir, representa la fe que incorpora al Señor Jesús a la vida de aquel que cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Así que el Señor Jesús es el alimento espiritual que da vida eterna. Nosotros que hemos creído en Él,
lo hemos incorporado en nuestro interior, y eso se representa a través de comer el pan y participar del contenido de la copa en la Santa Cena. De la misma manera, ustedes habrán recordado seguramente que el Señor Jesús hablaba de sí mismo, que Él era el pan que descendió del cielo, y que su carne era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida. De la misma manera que el alimento y el líquido, digamos, sostienen la vida orgánica, la presencia o incorporación por medio de la fe del Señor Jesucristo en nuestro interior sostiene por la eternidad nuestra vida también. Así que esto es lo que se celebra, digamos, se recuerda cada vez que tomamos la Santa Cena. Ahora, es un recordatorio de la unión que tenemos con el Señor Jesucristo, de la misma manera que es imposible que el cuerpo humano orgánico, tal como lo conocemos ahora, pueda existir en la vida sin alimento y sin bebida. De esa misma manera es imposible que alguien pueda tener vida eterna sin haber incorporado al Señor Jesucristo, que está figurado en la especie del pan y del contenido de la copa. Así que, bueno, como vamos a leer después más tarde, vamos a ver que este acto se sigue realizando hasta que el Señor venga. Ahora, esto representa una unión, la unión vital que tenemos con Cristo, y inseparable, digamos. Así como la comida y la bebida es inseparable de la vida de nuestros cuerpos orgánicos, digamos, o sea, ninguno de nosotros podemos vivir sin comer y sin incorporar líquido en nuestro organismo. De la misma manera, también esa relación es la que tenemos en cuanto al Señor Jesús y la vida eterna. La vida del cuerpo humano es inseparable del alimento y de la bebida, y la vida eterna es inseparable del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz, donde Él derramó su sangre. Esta unión nosotros la tenemos, en primer lugar, por lo que Cristo mismo hizo, y en segundo lugar, porque nosotros, al creer en Él como Señor y Salvador, nos apropiamos de los beneficios de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Nosotros, al decir que Él es nuestro Salvador, porque nosotros somos pecadores, y que Él nos libra del castigo del pecado y nos libra del control del pecado en nuestra vida, de esa forma nosotros nos apropiamos de lo que Cristo hizo en la cruz y venimos a no deberle nada a Dios, porque Cristo ya pagó nuestra deuda mediante su sacrificio. Y esto es una realidad. Es decir, la Santa Cena es esto lo que está recordando cada vez que la celebramos. Son en todas estas cosas en las cuales debemos meditar. Es decir, de la misma manera que nuestros cuerpos no pueden separarse del alimento y de la bebida mientras siga funcionando, nosotros, espiritualmente hablando, no podemos estar separados de Cristo, porque Él es nuestra vida eterna y esa unión es eterna. Y luego, la condición espiritual con la cual nosotros participamos en la Santa Cena es otra cuestión. Ustedes saben, como solemos leer siempre en 1 Corintios 11, que se habla de que hay un estado, por decirlo así, inapropiado o impropio para participar de la Santa Cena, que es, dice que, leemos en 1 Corintios 11, 27, el pasaje, todas las veces que celebramos la Santa Cena leemos, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio.
Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, a los efectos de entender por ahí algunas palabras, debemos recordar que antiguamente se celebraba una comida, como hoy en día se diría la canasta, donde todo el mundo llevaba lo que podía llevar, y la idea era que era un ágape, o sea, una cena fraternal, y cuyo punto culminante era la presentación de la especie del pan y del contenido de la copa como representativos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y bueno, pero como esto era una comida a la canasta y llevaban, y el vino que se tomaba efectivamente tenía alcohol, había gente que comía de más, había otra gente que tomaba de más, y había gente que llevaba comida muy exquisita, por decirlo así, muy elaborada, y había otros que no tenían nada para llevar porque eran esclavos o eran demasiado pobres para eso, o llevaban alguna cosa, qué sé yo. Es como que, vamos a suponer, yo traigo, bueno, no, un lechón al horno, ¿no? Pero bueno, ojo que estos eran griegos, o sea que le podían entrar al lechón. Pero vamos a suponer que, qué sé, yo no sé, yo traigo, no sé, un asado, un vacío, una cosa espectacular así, y otro que es pobre, bueno, no sé, trae una torta a la parrilla. Y entonces yo que traje el asado, como yo mi asado, y no comparto mi asado con el otro que coma su torta de parrilla, digamos. Entonces, este tipo de situaciones se estaba dando digamos, en los momentos previos a la participación de la cena, lo cual implicaba que el cuerpo no estaba siendo reconocido como cuerpo de Cristo. El cuerpo se refiere a el conjunto de los creyentes, es decir, en la iglesia no puede existir las diferencias que el mundo hace en relación a posición social, posición económica, educación, raza, color de piel. En la iglesia de Cristo todos somos parte del cuerpo de Cristo y no se puede hacer estas distinciones. Entonces vemos algo de esto también reflejado de alguna manera en la carta de Santiago, cuando dicen, cuando viene un hombre con vestido espléndida, ustedes ven y le ponen en el mejor lugar, y aparece un pobre que viene con toda su ropa raída, pues ropa vieja, y le dicen, vos sentate en el suelo, quédate ahí parado. Entonces, digamos, hay diferencia. Esta es una prueba fuerte, digamos, para cualquier persona, porque cuando uno es realmente pobre, digamos, o se siente pobre por lo menos, a uno le intimida estar entre gente que uno ve claramente que tiene o mucha más educación o mucho más dinero. Y entonces es una prueba para el pobre en los criterios de este mundo, digamos. Pero es una prueba también para aquel que tiene una posición social alta o media o más alta, o tiene educación o un montón de cosas, de compartir con personas con las cuales no hay punto de identificación. Es decir, yo cuando visito a estos chicos, a estas parejas de los sábados, digamos, son universitarios y charlamos de cosas que tengan que ver con esas cosas, digamos, entonces la conversación es diferente. Y es distinta a la conversación que tengo que sostener con una persona que no está en eso, está en otra cosa, o directamente por ahí hay gente que ni siquiera ha terminado el secundario o la primaria inclusive. Entonces, uno siempre tiene como mayor facilidad de contacto con aquellos con los cuales más o menos comparten los mismos códigos, los mismos gustos o el mismo estrato social. Y al que, digamos, tiene un estrato social X, le resulta difícil poder sentirse cómodo delante de otras personas que evidentemente son diferentes, digamos, ya sea porque según los criterios del mundo tienen más o tienen menos. Entonces, este tipo de diferencias se estaba haciendo demasiado patente en la iglesia de Corinto, en una celebración en donde el énfasis estaba puesto en la unidad que tenemos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Es decir, el Señor Jesús nunca discriminó, por decirlo así, en su obra salvadora, en función de la posición social de la persona o del el nivel de vida que tenga la persona, o ninguna de esas cosas. Y entonces, yo recuerdo, no voy a decir el nombre del presidente norteamericano, porque tendría que comprobarlo, digamos, también, bueno, la verdad, ahora que se puede testear, pero yo cuando lo escuché no existía internet, o sea que no se podía testear. Dicen que tenía guardaespaldas negros, o
o sea, gente del servicio secreto norteamericano que eran guardaespaldas, hasta el día de hoy son guardaespaldas del presidente. Y entonces cuando iba a la iglesia, a la congregación, a la reunión, los guardaespaldas negros no podían entrar en la iglesia. Yo sinceramente, por eso no digo el nombre del presidente, porque no sé si ni siquiera si políticamente eso era conveniente, pero si fuera cierto, es una barbaridad, digamos, que se haga ese tipo de discriminación. Entonces, lo que estaba ocurriendo en esto de la Santa Cena era que se estaba permitiendo que los niveles sociales, los niveles económicos y también, ¿por qué no?, los gustos y los estilos de vida, porque que eran diferentes, digamos, estaban provocando división en la iglesia, donde cada uno, digamos, se quedaba en su salsa, digamos, y no compartía con los demás. Y bueno, si bien es cierto, nosotros no tenemos la costumbre de celebrar una cena en la canasta antes de la Santa Cena, primero porque no está ordenado por el Señor, digamos. El Señor lo que ordenó es la celebración de su sacrificio y muerte en la cruz a través del pan y del contenido de la copa. Eso es lo que ordenó. Lo hizo dentro del contexto de una cena. Entonces los primeros cristianos celebraban una cena, pero el mandato en sí tiene que ver con los símbolos. El resto es, se puede o no dar, digamos. Pero la verdad que era un momento de prueba para todos, porque ahí se estaba probando hasta qué punto los creyentes podían tener comunión en Cristo, que es el punto en que todos estamos unidos y donde las diferencias que podamos tener, por los motivos que fueren, no tienen que afectar nuestras relaciones. Y eso es lo que estaba pasando. Y si parte del significado de no discernir el cuerpo del Señor era justamente esta actitud de no entender que lo que se estaba haciendo, avergonzando a los que no tienen nada, como dice el apóstol Pablo ahí, o embriagándose algunos, esta gente no estaba discerniendo que estos hermanos en la fe a quienes estaban ofendiendo eran parte del cuerpo de Cristo, y que al hacer esto estaban ofendiendo a Cristo mismo. Y entonces, con esta actitud, digamos, participar de la cena era someterse al juicio de Dios. Por eso, Dios, por medio del apóstol Pablo, ordena que cada creyente se examine si de alguna manera, en este aspecto, ¿no?, ha permitido que las diferencias que puedan existir por el hecho de que hemos nacido y hemos sido educados y criados en ambientes diferentes, hace que digamos, hagamos diferencias con los creyentes. Esta es una de las cosas. Generalmente cuando se habla de examinarse, siempre, digamos, lo digo porque yo mismo también tengo en algún sentido el mismo concepto, siempre pensamos en pecados como los pecados individuales, o sea, como las macanas que yo hice, ¿no? Es decir, qué hice a lo largo de la semana o del mes, según la frecuencia de la Santa Cena, que me pudieran colocar en un estado espiritual impropio para participar de la cena. Y lo digo yo, ¿no? Y por ahí paso por alto el hecho de si yo no estoy a lo mejor cayendo en el pecado que en realidad, digamos, disparó esta declaración, que era la de hacer diferencias por causa de justamente las diferencias que eran desde el punto de vista del mundo. Entonces, no solo debemos examinar aquellos pecados por ahí que uno los vivencia como individuales, qué sé yo, por ahí uno puede tener un mal sentimiento, una bronca, alguna chinche por alguna situación, y bueno, dice uno es honesto, no es agradable al ojo del Señor, y son cuestiones personales, individuales, una que por ahí no afecta a nadie, más que a uno mismo. Pero el pasaje también se refiere justamente a estas actitudes que pudieran demostrar que yo no estoy entendiendo que todos los que son creyentes somos parte del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y que por lo tanto no puedo hacer diferenciación ni discriminación del cuerpo de Cristo. Si lo hiciere, estaría tomando la cena en forma impropia. Ustedes saben, esta cuestión del cuerpo en los seres humanos por causa del pecado es todo un tema. Por ejemplo, la bulimia y la anorexia, que tienen
algunas, generalmente chicas jóvenes, es un trastorno de la imagen corporal que esa persona tiene. Entonces, cuando se miran en el espejo, se ven gordas. Y aunque estén piel y hueso, se siguen viendo gordas. Entonces, no discrimina su propio cuerpo. No sé si me entiende, voy a usar la palabra que dice acá, perdón, no discriminar, sino discernir. Sí, eso es, estoy buscando el versículo. Ahí está, el 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, usó este ejemplo de la anorexia por el hecho de que esta chica no discierne su propio cuerpo. Es decir, la imagen que el espejo le devuelve, ella no lo interpreta, no lo entiende, no lo comprende, sino desde el punto de vista de verse gorda, aunque ya esté piel y hueso, y sabemos que han habido casos en que esto llevó inclusive a la muerte, y todo eso es un trastorno de la imagen del cuerpo. Es decir, la persona ve su cuerpo de determinada manera que no se corresponde con la realidad de lo que es un cuerpo saludable. Entonces, de alguna manera, esto ilustra lo que significa no discernir el cuerpo del Señor. Es decir, capaz que nos congregamos, nos reunimos y lo que vemos es un poco una imagen distorsionada por un estado espiritual que no es el correcto, y capaz que vemos los defectos de los creyentes, sus fallas, sus debilidades, y entonces capaz que tenemos alguna actitud discriminatoria o algún tipo de reparo, de rechazo o alguna cosa de esas que puede estar afectándonos. O sea, nosotros somos demasiado pocos como para que eso ocurra, digamos, pero no debemos descartar el hecho de que algún día podemos ser muchos más y vamos a tener que tener cuidado con todas estas cosas, porque a veces uno, qué sé yo, no sé, por decirlo, voy a hacerme cargo yo mismo de lo que yo digo, y si yo tengo ciertos gustos musicales, y como todo ser humano pecador tiendo a despreciar a aquellos que tienen otros gustos musicales distintos al que yo tengo, y me creo que mi gusto es superior al otro, y ya hago ya como que lo mío es más cool, digamos, y lo del otro es más... Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas no tiene que ser así, digamos. Las cosas del mundo, ninguna cosa del mundo es más cool que otra, son cosas del mundo, todas, sea lo que sea. Así sea una obra de Bach, aunque Bach era creyente, sea un pop, sea rock, o sea cumbia, o sea lo que sea. Entonces cada creyente debe discernir qué relación tiene con cada una de estas cosas y demás. Pero lo que no se puede hacer, digamos, es tener algún tipo de superioridad o de menosprecio hacia otra gente que tiene otro gusto. Hago esto como un ejemplo para que se entienda nomás, pero esto abarca muchas otras cosas. Es decir, puede pasar con el tema de la educación, de los temas de conversación, los temas de interés común. Por ahí no hay, lo que a uno le interesa, al otro no le interesa, y entonces por ahí lo que a mí me interesa del mundo, por ahí puedo considerar que es más importante que lo que al otro le interesa del mundo. Y bueno, qué sé yo, vamos a suponer, ¿no? Una cosa que, si bien es cierto, solo mirar por ahí cuando muestran, por alguna extraña razón yo personalmente siento un rechazo por todo lo que sea chef y cocina. Me parece que esas cosas de que compiten por hacer la mejor torta, la mejor comida, me parece una cosa, no va conmigo. Yo prefiero la cosa que chorrea sangre y está sobre la brasa, eso es todo, y lo que sale de ahí ya es. Entonces yo puedo tener una actitud de menosprecio, por decirlo así, hacia aquello que hay, que en la cocina, que ponerle esto, que le faltó no sé qué cosa, y jugar un plato de comida como si fuera una cosa de wow, estamos haciendo una obra de arte. Picasso de chiquitito al lado de estos chefs, sí. Pero son cuestiones de gustos que tienen que ver con las cosas del mundo. Ese tipo de cosas no debe generar ninguna actitud que modifique, ¿no es cierto?, nuestro trato o nuestro pensamiento hacia los demás hermanos en la fe. Porque la razón por la cual estamos juntos y reunidos es el Señor Jesús. Porque si tuviéramos que reunirnos por las cosas que nos interesan, capaz que no estamos juntos. Capaz que no vamos a estar juntos. Cada uno de nosotros vamos a buscar aquello que comparte nuestros mismos intereses. Y bueno,
Entonces, eso es lo que pasa. Y eso es en realidad lo que estaba generando, o lo que generó originalmente esta exhortación de la palabra de Dios, de tener cuidado de no participar de la cena sin discernir el cuerpo del Señor, entendiéndose esto como el conjunto de creyentes que se reúnen y que a pesar de que pueden tener gustos diferentes, motivaciones diferentes, en general, digamos, pueden proceder de distintos estratos sociales, pueden tener distinto nivel económico, distinto nivel de educación, pueden pertenecer a razas diferentes. Me comentaba el chico que veo los sábados, digamos, que parece ser que en Alemania es de mal gusto silbar en la calle. Es como una cosa grosera, digamos. Ojo con los alemanes, pues son medio así. Siempre cuento los chicos estos que eran de intercambio, eran estudiantes de Alemania, vinieron acá y claro, de lo que es la rigidez de los alemanes, entraron acá en esto que es una cosa totalmente amorfa. Y entonces los muchachos ya se hicieron claritos, y qué sé yo, en esa época estaba de moda los claritos entre los adolescentes. Cuando se llegaron a Alemania a la escuela con los claritos, le castigaron por 2 semanas. Yo no sé si le dejaban después de hora por haberse hecho esa cosa sucia en la cabeza. Los alemanes no permiten ni el pelo largo, ni la colita, ni el arito, ni nada. La escuela, así. Entonces por ahí, me comenta, yo por ahí capaz que no es tan así, o capaz que en ciertas regiones sea, pero por ahí hasta el silbar, por ejemplo, es mal visto, es como una actitud, digamos, grosera. Y bueno, pero para nosotros no. O sea, al contrario, hasta yo he oído decir que, y justamente un predicador decía, fíjense cómo antes se sentía la gente que silbaba a la mañana temprano, que iban contentos a hacer sus cosas, y hoy en día vos no le escuchás a nadie silbar en forma relajada, nadie silba allá. Porque nadie está relajado, todo el mundo está enloquecido y está estresado. Y antes no, los pajaritos cantaban, el vientito a la mañana temprano, cada uno a su laburo, y iban silbando, qué sé yo. Es cierto, yo me acuerdo cuando era chico era bastante natural eso. Hoy en día no pasa. Pero fíjense como costumbres, esa rigidez de los alemanes, por ejemplo, esa cosa cuadrada de ellos, digamos que todo tiene que ser así como tiene que ser nomás, y nosotros por ahí que no tenemos esa forma de ver las cosas, podría generar diferencia. De alguna manera se generó con el... Sí, no lo vamos a comentar en qué, pero me parece que tiene más que ver con la cultura que con una cuestión espiritual, digamos. Pero claro, la cultura puede provocar una cuestión espiritual también. Entonces, lo esencial de la cena del Señor es que todos estamos unidos, reunidos, congregados por causa de Cristo, y que al final va a ser el único motivo que nos va a mantener unidos por la eternidad en la vida eterna. Es decir, cualquier otra cosa que nosotros podamos compartir con otro ser humano acá en la tierra va a desaparecer, digamos, no va a tener razón de ser. Y en cambio, nuestra unión en Cristo sí. Y esa es, digamos, una de las enseñanzas que encontramos en este pasaje, sin perjuicio de que sigamos pensando en esos pecados que son individuales, que uno va, antes de participar de los símbolos, empieza a pensar, pucha, yo hice esto, hice aquello, no sé, o tal cosa, y uno se empieza a juzgar en cuestiones individuales. Pero está también el otro aspecto que es en realidad que el pasaje está apuntando más que nada en esto de perder el sentido de la unidad. Y estar unidos no es ser homogéneos, no sé si me entienden. La homogeneidad es cuando todo es igual y todo es de la misma manera. Eso, uniformidad, es mejor esa palabra es mejor, uniformidad. Donde todos somos todos iguales, somos todos parecidos, y no, la unidad no es uniformidad, no es ser todos uniformes, digamos. Como por ejemplo, bueno, eso es lo que pasa en los ejércitos o en las instituciones de seguridad o militarizada, que todos tienen un uniforme para que se identifiquen, digamos, que tienen que ver con esa institución, digamos. En cambio, en la vida cristiana no es así. Es decir, no tenemos por qué tener los mismos gustos, ni las mismas ideas, ni las mismas apreciaciones. Me refiero a las cosas del mundo. Todos coincidimos en que la palabra de Dios es la autoridad máxima para todas las cosas, pero saliendo de eso hay otras cosas que de pronto no son ni buenas ni malas. Digamos, la palabra de Dios no emite un juicio directo, pero
No, cada uno tiene un criterio, digamos. Y de ese tipo de cosas aparecen mucho en la escritura. Por ejemplo, el tema de la comida, si hay que comer carne, no hay que comer carne, si hay que tomar vino, no hay que tomar vino. Todo ese tipo de cosas, digamos, se plantean en la escritura. Y en general, el énfasis de la enseñanza de la palabra es la unidad en el Señor Jesús y no la uniformidad. Así que todos podemos tener gustos diferentes, motivaciones diferentes para las cosas, qué sé yo, actitudes, en fin. Aquellos que hemos por ahí tenido oportunidad de conocer gente extranjera, nos damos cuenta que a ellos, por ejemplo, hay cosas que a ellos les incomodan que a nosotros no nos incomodan en lo más mínimo. A ellos por ahí les puede parecer mal y para nosotros no es nada, y al revés, también a nosotros nos puede parecer mal algunas cosas, ellos no tienen que ver con eso, son diferencias. El mate, por ejemplo. Ah, sí. Y sí. Para los yanquis es escandaloso. Y El mate, Pablo, si está chupando, chupa él, chupando todo la misma bombilla. y bueno, dice porque... Pero una cara de asco, pero sí, pero lo tomás y no para nada. Bueno, pues eso es porque el sistema inmunológico de ellos no es como el nuestro, pues no se aguanta todo. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una cuestión que es cultural bastante fuerte, digamos. Fortísimo. Que para ellos es casi una cuestión de higiene. O sea, una cuestión de... Nosotros una cuestión de higiene pasa por otros temas, digamos, pero en fin. Pero creo que con esto, digamos, de alguna manera podemos entender un poquito más este pasaje de 1 Corintios 11, que algunas de las palabras que utiliza para decir sin discernir el cuerpo del Señor, la verdad es que por mucho tiempo a mí me llamaba la atención, no sabía muy bien de qué se trataba. Por ahí hasta llegué a pensar que fuera una cuestión media, como suele decir Claudio, media mística o alguna cosa esa, pero no, en realidad se estaba refiriendo a estos hechos que dividían a la iglesia, que tenían que ver con simplemente el compartir y el estar unidos con Cristo, y esto afectado porque las diferencias que el mundo nos impone por nacimiento, por educación o por lo que fuere, estaban minando la comunión entre los hermanos de la iglesia, y con esto, en algún sentido, entre comillas, digamos, en la experiencia de los creyentes, el cuerpo de Cristo se estaba desintegrando. ¿Por qué? Porque nuestra unión con Cristo y la unidad del cuerpo de Cristo es una realidad en Cristo, pero nosotros debemos vivirla. No sé si me entienden la diferencia. En Cristo esto es un hecho, una realidad, y se va a patentizar en la eternidad. Pero hoy por hoy, nosotros que estamos en este plano de existencia, es medio esotérico eso, tenemos que, digamos, experienciar esta unidad del cuerpo, tenemos que practicarla, vivirla y cuidarla, digamos, y por medio de la fe. Bueno, vamos a dejar por acá y nos vamos a disponer justamente